Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos nombrado este tema como la iglesia, la gran secta moderna. Sí, la iglesia, la gran secta moderna. Hoy vemos cómo la palabra de Dios se adultera, se transgrede, cómo la palabra de Dios se cambia, y vemos que la palabra de Dios se cambia a conveniencia del predicador. Se habla lo que el predicador quiere que la gente oiga, escuche, y no se habla directamente el significado de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. No se habla con exactitud ni se habla con verdad. Hoy en estos tiempos vemos grandes iglesias que abren iglesias, y esas iglesias sacan predicadores, sacan evangelistas, aún sacan pastores y los mandan a todas partes hacia el mundo. Pero todas esas iglesias que se abren, todos esos nuevos pastores que mandan al campo, que mandan hacia el mundo, tienen la misma doctrina. Lo que el líder les dicte, eso es lo que se hace. Y la mayoría de esas iglesias, que son iglesias grandes, que tienen su denominación, en todas partes hacen lo mismo. Si hay una vigilia, si hay un avivamiento, si hay una campaña, si hay una confraternidad, todas las iglesias se rigen por la misma regla, por lo que el líder de esa iglesia haya dictado. Y muchas de esas iglesias tienen sus propias normas, sus propias reglas. Y la mayoría de las iglesias se basan en normas, en reglamentos, leyes sacados por el hombre. No se basan por la Biblia, por la palabra de Dios. Y como dijimos anteriormente, muchas de esas iglesias mandan obreros al campo, abren iglesias por todo el mundo y se jactan de que ya tienen iglesias por todo el mundo, de que tienen 3,000 iglesias en todo el mundo, tienen 5,000 iglesias, 10,000 iglesias repartidas entre todo el mundo, entre todas las naciones. Y lamentablemente todas esas iglesias, toda esa denominación es la misma cosa. Se rigen por lo mismo, se rigen por lo que el líder les dicte, lo que el líder disponga en su reglamento. Eso es lo que hacen todas las iglesias. No se rigen por la palabra de Dios, se rigen por los reglamentos, por las leyes del hombre. Y hoy vemos en muchas iglesias que aún se van sobre la ley, se van sobre los diezmos, y les interesa más la ley del diezmo, y hablan de los diezmos y predican más de media hora, predican hasta 1 hora sobre los diezmos, y predican falsas doctrinas, incitándolos a que den el diezmo, a que den las ofrendas, porque si dan, Dios los va a bendecir, y si dan, van a ser ricos, Dios los va a prosperar. Son iglesias de prosperidad. Y esas son iglesias de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, donde los llevan por otro camino torcido, el cual no es el camino de Cristo Jesús. Y como dice la palabra de Dios, vendrán muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, falsos caminos, falsas doctrinas, falsos evangelios hacia Cristo Jesús. Y no los llevarán por el redil hacia Cristo Jesús. Y hoy en día se ve como en muchas denominaciones grandes que tienen varias iglesias por todo el mundo, cuando hacen algún avivamiento, o cuando hacen alguna campaña, o cuando hacen alguna confraternidad, empiezan hablando del dinero, empiezan hablando de la prosperidad, para incitar a la gente, para hacerlos que den dinero, para hacerlos que den el diezmo, que den las ofrendas, y para decirles que van a ser prosperados, van a ser bendecidos por Dios, porque fulana persona dio tanto dinero a la iglesia y se hizo rico. Fulana persona dio tanto dinero a la iglesia y se sacó la lotería. Fulana persona dio tanto dinero a la iglesia y encontró un buen trabajo. Y que fulana persona dio tanto dinero a la iglesia y tiene 10 fábricas. Y que fulana persona
dio el 90% del diezmo y ahora es rico. Y los engañan con historias de terceros para hacerlos que den del dinero y para hacerles creer que también van a ser bendecidos y van a ser ricos y van a salir de la pobreza. Y esas son las iglesias de la prosperidad, iglesias que llevan otra doctrina diferente a la de Cristo Jesús. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Gloria a Dios. Como ven, esa carta hecha por los apóstoles, de que ya no tenían que guardar la ley. Y hoy vemos que es todo lo contrario. Hay muchas sectas, denominaciones que reviven la ley y muchos se van sobre el séptimo día. Hay iglesias, sectas que guardan el séptimo día. Hay sectas también que guardan la ley del diezmo y se van sobre la ley del diezmo y defienden la ley del diezmo como perros. Y su principal interés es de que las personas den el diezmo. Les hablan de prosperidades, les hablan de personas, de anécdotas, de personas que dieron un dinero y se hicieron ricos. Les hablan de una persona como por ejemplo el dueño de la empresa Colgate, que dio el 90% de los diezmos y aún así se hizo rico. Dios los prosperó. Y los engañan con anécdotas de personas que dieron dinero y se hicieron ricos para sugestionar a las personas de que también ellos si dan se van a hacer ricos, van a ser prosperados y van a ser bendecidos. Pero esas iglesias no les hablan de santidad, no les hablan de que debemos andar en santidad, tanto por fuera así como por dentro, de que por fuera se vistan con decencia, la mujer con vestido largo, con blusa, con el escote hasta el cuello. No les hablan de que la mujer se debe de vestir moderadamente. No les inculcan a que dejen el pecado. No les hablan de que hay un infierno. No les hablan de que el alma que pecare, esa morirá. Solamente les hablan de historias bonitas de la Biblia, historias como de Abraham, de Jacob, de Daniel, de los Salmos, historias bonitas para que los conmuevan y para que las personas digan, ah, qué bonito habló, ese sí es un pastor. Y entonces sí, les dejan los diezmos y les dejan las ofrendas. Pero la mayoría de esas iglesias y de esos hermanos están perdidos. ¿Por qué? Porque andan en el pecado, andan en la desobediencia, andan en el mundo, andan en la impiedad, andan en la rapiña. No han dejado su vida pasada. Y en muchas iglesias, en la mayoría de las iglesias, vale más el dinero de uno, vale más el aporte de uno. Dice un dicho del mundo, ¿cuánto tienes? Eso es lo que vales adentro de la iglesia. ¿Cuánto das en la iglesia? Eso es lo que vales adentro de la iglesia. A la persona que más dinero da, que más ofrendas da, lo ponen de copastor, lo ponen de ujier, lo ponen de ministro, lo ponen a predicar, lo suben al púlpito, aunque esa persona no conozca la palabra de Dios, aunque esa persona ande en el pecado, ande en la mundanidad, ande en la desobediencia, por la cantidad de dinero que dio, entonces le dan
un ministerio dentro de la iglesia. Esas personas que dan mucho dinero, como por ejemplo diezmos y ofrendas, entonces los ponen de ministros, los ponen de ujieres, los ponen a predicar la palabra de Dios, los suben al púlpito. Y hay muchas iglesias que tienen como 30 ministerios. Esas personas que dan a la iglesia, los ponen en un ministerio como cuidar la puerta, como encargados de imprimir folletos, como encargados de hacer la comida en alguna fiesta que haya en la iglesia. Y también en la mayoría de las iglesias venden comida. Y esa parte en algunas iglesias le dicen talento y ponen a un encargado en el ministerio del talento para vender comida, para vender tacos, para vender tortas, para vender flautas, para vender champurrado, para vender sodas. Y como dijimos, tienen arriba de 20 ministerios esa iglesia, como porteros, como abridores de la puerta, como personas que cuidan la calle, personas que están adentro cuidando la iglesia, personas que están en las cámaras, personas que predican en la iglesia, personas que son ministros, personas que son copastores. Y esas iglesias se basan en nombramientos. Al que más tiene es al que se le da el nombramiento más alto. Aunque esa persona ande en el pecado, ande en la idolatría, ande en el adulterio, ande en la desobediencia, en la mundanidad. El dinero es lo que vale en las iglesias. Y hay un dicho en el mundo que dice: el dinero hace bailar al perro. Y así estamos hoy en las iglesias. No hay temor de Dios, no hay obediencia hacia Dios. Por eso, hoy en día, la iglesia está convertida en una secta disfrazada, donde se menciona a Dios, donde se menciona a Cristo. Pero la mayoría de las veces, lo que se habla no se hace. Y tampoco llevan el evangelio de Cristo Jesús. Llevan otro evangelio parecido al de Cristo Jesús. Y parece como que están hablando de la Biblia. Pero finalmente tú eres en la palabra de Dios, llevándolos por otro camino, sacando otra doctrina, doctrinas de hombres, doctrina que no es la de Cristo Jesús. Por eso debemos tener cuidado a dónde vamos. Debemos tener cuidado dónde nos paramos. Debemos tener cuidado con la iglesia en donde estamos, porque nos puede costar la salvación. Nos podemos perder junto con toda la iglesia. Debemos leer la palabra de Dios para entenderle a la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Debemos pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos dé discernción para conocer lo bueno y lo malo, para no perdernos junto con la iglesia, junto con el mundo, para ser salvos por medio de Cristo Jesús, para no negar nuestra fe en Cristo Jesús. Y como vemos en este versículo 30, Pablo y Bernabé, junto con Judas y Silas, fueron enviados a Antioquía a llevar esa carta que hicieron los apóstoles guiados por medio del Espíritu Santo, y dejaron allí esa carta en Antioquía, en Cilicia, en Siria y en Salud, y posiblemente después en más ciudades circunvecinas. Esa carta es la que hoy debe prevalecer en todas las iglesias, de que no se guarde la ley, cómo hacer la circuncisión, como la ley del diezmo, ninguna parte de la ley, solamente que nos abstengamos de fornicación, de idolatría, de tomar sangre y de comer carne de ahogado. Solamente 4 cosas para no imponer cargas pesadas hacia los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Y como dijimos, lamentablemente esta carta hoy en día no existe en las iglesias, y solamente existen decretos hechos por líderes de iglesias, decretos donde los favorecen a ellos, donde venden la palabra de Dios, donde hay mercadería de la palabra de Dios, donde no llevan el evangelio de Cristo Jesús, donde no les hablan de santidad, donde no les hablan de obediencia, donde no les hablan que hay una muerte y hay un castigo por no obedecer a Dios, la palabra de Dios. No les hablan que hay un infierno y que ya después de esa segunda muerte
Ya no podrá uno salir nunca más de ese castigo, del lago de fuego, del horno de fuego. Ya nunca más podrán salir de ese castigo, sino la vida está hoy que tenemos vista, hoy que tenemos oídos, boca, hoy que tenemos conciencia para aceptar a Cristo Jesús y para andar en obediencia hacia Dios y hacia Cristo Jesús. Y la vida está en Cristo Jesús, pero también debemos obedecer a Cristo Jesús. Debemos guardar todas las cosas que nos enseñó Cristo Jesús, y entonces sí seremos salvos. Y en Cristo Jesús está la vida. En Cristo Jesús está el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús pagó en esa cruz nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, y pagó en esa cruz la ley por nosotros. Ahora Cristo Jesús nos dio libertad para servirlo. Cristo Jesús anuló en esa cruz el yugo de la esclavitud de la ley. Ahora en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo. Te invito a que busques a Cristo Jesús como tu Salvador. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús para que seas salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.